band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Germán Carrasco es uno de los autores más relevantes nacidos al calor de la generación de los 90. Autor de obras tan importantes como Calas, Ruda y Mantra de Remos, nos ha legado una poesía dialectal que combina tanto los territorios de lo libresco y la traducción como las voces de la calle y los suburbios. Ha obtenido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Pablo Neruda el año 2005. La más cordial bienvenida a nuestro programa La Palabra, esfuerzo conjunto de varias instituciones universitarias que están empeñadas en difundir estas conversaciones con escritores. UMAC Televisión, Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes, USTV y UTEM TV. A propósito de aquello, nos encontramos hoy día en la Casa Central de la UTEM. Hoy con la presencia del poeta Germán Carrasco, un poeta amigo y casi, como me atrevería a decir, compañero de ruta, así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Germán. Bien, yo quería partir esta conversación un poco fugitiva haciendo un recorrido por varios de tus libros: Calas, Ruda, La Insidia, El Sol sobre las Cosas, Mantra de Remo. Hay una permanente tensión o suspensión y una mezcla, una hibridez entre, por algún llamado, la alta cultura y la cultura popular, el pop. Uh-huh. Y la pregunta quizás iría que nos contaras cómo funcionan esos humores en tu literatura, uh-huh, en tu proceso de experimentación y diseño y creación de un texto, de un poema. Ajá. A ver, yo creo que en un punto funcionan naturalmente. Digo, la alta cultura, o cuando uno lee, digamos, a los grandes, digamos, lee los 4 cuartetos de Eliot, o lee algún soneto de Sor Juana, claro, está eso, está la admiración por esa prosodia, por esas imágenes, pero también está la incorporación de lo coloquial, de lo que te rodea finalmente, ¿no? Porque no se trata de ser antipoético o, digamos, premeditadamente popular, ni premeditadamente coloquial, ni digamos programáticamente feísta o nada por el estilo, sino que simplemente hablar del entorno. Yo, en el caso de mi primer libro, me parecía que el lugar donde mi barrio, digamos, donde yo me crié, donde nací y me crié, no existía todavía en la literatura. Entonces, el simple hecho de mencionarlo, como que en un momento le da patente de existencia, pero además es muy raro que la gente considere que un barrio céntrico y tan tradicional como Independencia, como lleno de símbolos importantísimos como la ludopatía, que está el Hipódromo Chile, el Estadio Santa Laura, el Instituto Médico Legal, la Facultad de Medicina, el primer lugar a donde llega Neruda, Santiago. Maruri, claro. Claro, Maruri, donde se cree crepuscular, etc., lo consideren casi como una cosa periférica, siendo que es un lugar
clave, diría simbólicamente, por las cosas que hay ahí, desde, digamos, desde el manicomio hasta, no sé, el cementerio general, el hipódromo Chile, el Estadio Santa Laura, etcétera, etcétera. Ahí La arquitectura Kulchevsky, además, o sea, es que es raro porque la gente habla como de los, habla de cualquier otro barrio que no sea el propio, como si fueran los extramuros o si fuera poco menos que, no sé, la periferia. Hay algo había algo muy, quizá cuando yo estaba escribiendo, algo muy arribista, que era digamos, en el tiempo de los 90, el tiempo del yupismo, el tiempo del exitismo. Entonces, claro, estaba eso y nada, tú mencionas, no es que yo sea en ningún momento que quiera hacerme cargo de una realidad sórdida en absoluto, porque lo que me interesa es un retrato bien hecho de mi lugar. Pero sí, ese es hablar sobre tu entorno y con el lenguaje de tu entorno también. Entonces, claro, ahora escribí un poema hace, no sé, algún tiempo, porque ya pasó de moda, pero mi hijo estaba jugando un juego de vídeo, de play que se llama Zombies versus Plantas y incorporé eso. Digamos, es simplemente incorporar lo que está en el circulante, en la prensa, las palabras hermosas que te ofrece la realidad, la prensa, la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre dije que habían palabras que resonaban hermosísimas como Socorro Andino, la Aurora de Chile, o incluso ciertas frases que uno escucha en el metro, ¿no? Como el aferrarse a, ¿no? En caso de peligro, no sé, como que todas las palabras de la realidad en un punto adquieren una dimensión lírica. Eso me imagino que es lo que me interesa. Sobre ese punto me gustaría un poco inflexionar, colgándome un poco de un verso tuyo o de una afirmación que hace en uno de tus poemas que dice que el rock es luz, por ejemplo. El rock es luz, sí, claro, sin duda. Yo siento que toda tu literatura, incluso la literatura que está, los poemas que tienen las partes más estremecedoras, incluso las partes más oscuras de tu literatura, creo que en la completud está atravesada completamente por un sentido del rock, y lo quiero decir de una forma muy general, por un sentido de progresión y de suspensión del neologismo como una herramienta para entender tu literatura. Entonces, tu relación con la traducción, por un lado, porque tú tus poemas cuando se manifiestan también traducen. Hay algunos que hay un par que son traducciones directamente y otros que son guiños a otros textos. Yo sé que tú tradujiste El Mercader de Venecia en alguna oportunidad. Ajá. Entonces, ¿cuál ha sido tu relación con la polifonía y específicamente con el rock? Bueno, con el rock, creo que el rock tiene algo como las artes marciales, creo que tiene algo que ver con Pound, con el asunto de la energía concentrada. Del vórtice. El vórtice, ¿no? Claro. Pero hay otras cosas, bueno, también está el brillo, ¿no? De las guitarras eléctricas, ¿no? Que son como el brillo del metal de las guitarras eléctricas, pienso yo, ¿no? Y sí, con respecto me decías a los materiales que se usan, cómo los pienso, o sea, cómo hay un archivo de metraje, digamos, que existe en el persa, de vinilos antiguos, de música que el tiempo olvida, ¿no? También, ¿no? Ya por subversiva, ya por algún motivo queda fuera, digamos, deja de circular.
Entonces es como cuando uno encuentra una cinta de Super 8 en el Persa, ¿no? Y ve, digamos, matrimonios ajenos, ¿no? Bebés que aprenden a caminar, graduaciones, ¿no? Campañas políticas añejas, etc. Y con eso, al igual que no sé, con el archivo, digamos, de la música popular y del rock and roll o el jazz, etc., uno arma un montaje finalmente, ¿no? Que es, digamos, otra obra, digamos, a partir de esos materiales a veces obsoletos, ¿no? Como son, digamos, las cintas encontradas en el Persa, los álbumes de fotografías ajenos, que son como una especie de amigos que conforman la vida social de uno finalmente, ¿no? Lo mismo cuando uno escucha, no sé, música que te conmueve demasiado, no sé, como las bandas que te gustaban a ti de los 90, a propósito de la muerte de Cornell, que a todo esto se murió con las botas puestas, digamos, y sin ninguna queja, ¿viste? Me parece que lo veo todo como en un punto, como una especie de comunidad de amigos, en un punto de amigos medio imaginario, que conforman la vida social yo le digo a mi mujer y mi compañera de proyectos que las cintas que encontramos en el Persa con esas personas son nuestros amigos, nuestros fantasmas, nuestros abijos que no tuvimos y nuestros camaradas, que nos cuidan. Nuestros espíritus y nuestros fantasmas que nos cuidan, al igual que cuando escuchas, qué sé yo, The Pixies, The Breeders o Cornell o Temple of the Dog o la música que sea que te guste. En el caso de nosotros eran los 90, que era una música bastante decepcionada y no exactamente triste, sino que agresiva muchas veces, ¿no? También lo que era básicamente el grunge y el trip hop, que eran dos músicas que eran precisamente la respuesta al exitismo yuppie de los años 90, después de la caída del muro queda Estados Unidos como la única potencia y, digamos, empiezan a aparecer como todas estas novelas de millonarios, como American Psycho o ese tipo de cosas, mostrando en el fondo lo que la literatura de clase alta siempre hace, que es muy fácil para la clase alta hacer literatura, simplemente tiene que descorrer el velo, como dice la vieja Donoso, para mostrar, digamos, las escenas obscenas y escabrosas de los millonarios que todo el público por morbo quiere ver en un punto. Entonces, claro, tú me preguntas por el rock o el jazz o la cultura pop y la alta cultura también, por supuesto, simplemente como una comunidad de amigos, de fantasmas y de ángeles guardianes. Claro, de ángeles guardianes, donde tú podías además jugar con ellos como si fuesen soldaditos de plomo o si en caso como las niñas juegan con las muñecas en un punto, ¿no? Bien, nosotros nos vamos a una brevísima pausa y ya retornamos con la palabra. Ángel Parra, estudiante de Pedagogía en Castellano. Aparentas la nube sentada con los ojos en el vacío, detrás de tus ojos las murallas suspendidas con la voz, de flor abriéndose por cada estrella en el mejor movimiento del sonido suspenso, o como las espadas de pie debajo del agua con su hoja afuera, ramas cimbrándose en la boca de los túneles desde lejos, frente tan sencilla de arena, de olas con dos ruedas, obscuras en la mancha de las palomas evasivas, más bien de las olas paradas en el lomo del cielo como un canto de estrella de 100 pies. Rosamel del Valle.
retornamos aquí en la Casa Central del UTEM con el poeta Germán Carrasco. Yo quiero encadenar inmediatamente con lo que conversábamos en el bloque anterior. ¿Tú crees que en Chile, yo sé que tú eres un representante de la generación del 90, o perteneces a ese periodo, dicho sea paso, yo también. Ajá. ¿Tú sientes que en alguna medida la poesía, y esta es una afirmación que me interesaría que tú problematices o no, que la poesía funcionó en los 90 como una especie de reserva crítica a esa narrativa en alguna medida celebratoria del triunfo neoliberal? Al boom narrativo, de los 90. No, yo creo que casi no. En muy pocos casos hubo, digamos, textos que fueran resistentes y críticos o que respondieran a lo que estaba ocurriendo, digamos. Pero en mi caso, digamos, en mi caso, a mí lo que me interesaba era la filmación y el retrato de lo que estaba ocurriendo. No, porque digamos la literatura explícitamente política era algo que a nadie le interesaba, pero no por eso tampoco, digamos... Vamos a hacer como un programa para... No por eso tampoco vas a refugiarte como hicieron muchos que fueron cooptados, o sea, utilizados sin darse cuenta en el fondo por la derecha literaria, por el mundo conservador, con toda esta... moda bastante estúpida de hablar del siglo de oro, de refugiarse en lo formal, de volver a los... una cosa muy descabellada en general, en una democracia completamente frágil y con digamos, perder el sentido crítico y hablar del siglo de oro, o sea, y sin ninguna conciencia de lo que estaba ocurriendo o cómo se procesa la postdictadura, o frases tan obscenas como la que todos recuerdan de Elwin, ¿no? Entonces, claro, en un punto fue una poesía en general, en la medida de lo posible, con elementos formales que se premia, recordemos que había una sonetitis que la impuso después luego un poeta que ganó el Premio Nacional durante la administración Piñera, y todas esas pelotudeces, digamos, formales, que exactamente, sí, fueron más bien un escape, yo diría un escapismo, que encima fue utilizado por el Mercurio, por gran parte del Mercurio, digamos, porque en el Mercurio igual hay gente muy lúcida, como Pedro Gandolfo y quizá alguien más por ahí, creo que solo Pedro Gandolfo, que utilizó, claro, a esta gente sin que se dieran ni cuenta. Ese es el nivel de ingenuidad, es como así de grande, como... aparecer en el Mercurio diciendo que había que volver a Fray Luis, a todas esas cosas, pero con una inocencia muy grande, una cosa muy estúpida. Como cándida. Claro, cándida, pero porque por supuesto a todos nos gusta, porque es sublime, digamos, Sor Juana, Quevedo, etcétera, pero digamos, la lectura que se hace y cómo se hizo, me parece que fue en esa misma línea, un error que es bastante grande. Quiero meterme lo mismo. Hay excepciones, sí. Ojo, que hubo gente también que hizo cosas que intentaron, digamos, dar cuenta de lo que estaba pasando. En esa misma línea, mal, yo sé que tú has trabajado con mucha detención en una lectura diferente de la Mistral, ¿no? ¿Cuál es la lectura que es una escritora de la cual se habla mucho y se lee poco, y probablemente no se le lee como debiera leérsele, que es lo más terrible quizás? Porque yo sé que tú has trabajado con Tala profundamente. ¿Cuál es el rol que a Gabriela Mistral le asignas tú en el concierto de la literatura chilena? Bueno, a ver... Que tiene que ver con esto de derrocar una imagen conservadora versus a darle una lectura más genuina, ¿no? Claro. Lo que tú mencionabas anteriormente.
Sí, bueno, en términos formales yo creo que es lo áspero, ¿no? Lo premeditadamente atonal y como pedregosa, ¿no? Que es su prosodia, ¿no? Y eso obedece a una culpa, finalmente, de no... a una especie de pudor o de asco muy católico, por lo demás, a esta, digamos, imaginería señorial de lámparas de caireles y mármol y todo ese imaginario, digamos, señorial que provenía de la literatura de Darío, digamos, ¿no? Entonces ella rechaza este preciosismo y plantea luego de Desolación, que sigue conservando esa como herencia todavía modernista, dariana, etc. Entala directamente opta por una poesía, digamos, pedregosa, con unos acentos muy puestos de manera muy extraña, que a mí me recuerdan la música de Thelonious Monk. Siempre con el poeta, con Héctor Figueroa, hacíamos el juego de a qué poeta correspondía, qué jazzista o qué músico. Y todos queríamos ser Charlie Parker, obviamente, pero no funcionaba siempre. Claro, todos quieren ser el Mohamed Ali de la cosa. Pero bueno, haciendo ese, digamos, comparando a quién corresponde a quién, nos parecía que Monk, que como que da la impresión que toca todas las teclas que no tiene que tocar y aún así construye un poema como atonal, extraño, nos correspondía a la Mistral. Y Mingus, digamos, por su tremendismo y su expresionalidad, para usar una palabra rockeana precisamente, correspondía. Mingus era de Roca, ¿no? Entonces tratamos de decir, bueno, ¿quién es? Bueno, Chet Baker era Atelier y ahí discutíamos si era o no era, quién era quién. Habría que hacer una antología con eso. Claro. ¿Y tú quién eres? Bueno, Charlie Parker, hermano, obviamente. Todos quieren ser Mohamed Ali o el Charlie Parker de la cosa. Germán, yo quería pedirte que nos leyeras algo. Acá, previo a la lectura, paso a contar que este es un libro editado en general recientemente, dos años atrás, un año atrás, que es una antología que recoge la literatura de Germán desde su inicio hasta Ruda, Mantra y Remo y los otros libros que hemos conocido. Se llama Imagen y Semejanza y está editado por Lumen. Un texto para... Ok, voy a leer algo muy breve. Que tú elijas para contextualizar esta conversación. Lo otro que te quería decir, que se me quedó en el tintero, era que el acto digamos, de retomar el metraje encontrado, el hecho de traducir, digamos, sobre todo no traducir a la segura a autores canónicos, sino que sacar del olvido en un punto a gente como al poeta menor del que habla Borges, ¿no? El poeta menor de la antología. Claro, al poeta menor de una antología. Entonces, el acto de retomar metraje, fotografía, poesía, que digamos que se supone que el mercado y el devenir de la historia olvidó y dejó fuera, digamos, es un acto de resurrección en un punto, ¿no? El acto de traducción es un acto de saqueo también, de saqueo y de resurrección. Sí, restitución de lo que se perdió. Exacto. Saqueo al poeta o al que se le está, digamos, sampleando o versionando, y de resurrección, porque es ponerlo de nuevo en circulación en un punto. Por ahí el poema 13 de Xenia de Montale habla del hermano de Xenia, que era la mujer de Montale, que era músico, y dice, pero para el único que
existió su música es para Montale, ¿no? El tipo nunca mostró la música. No, es un poco como lo que dice Tabarovsky, ¿no? Es como esa escritura intransitiva, esa escritura sin conciencia del público. O que niega al público, derechamente. O que niega al público, claro. Eso me interesaba, era un punto con respecto a la traducción, que me parece que es un acto de, ¿cómo te digo?, de resurrección y de saqueo, que son dos palabras muy hermosas. Y él, claro, uno de los que hizo un ejercicio lindo con eso fue Francisco Ide, que precisamente en el libro de Amor, que es un libro con una traducción completamente libre y nada, exquisita para mi gusto. Hombres que descargan sacos de harina, sandías y cilindros de gas desde un camión. ¿Quién se acuerda de esos hombres que descargaban sacos de harina bajo la niebla o la insidia del sol? En mi infancia los miraba estupefacto. Pensaba que eran árabes o algo así por el saco blanco que se ponían en la cabeza. Eran como fantasmas cubiertos de harina. Hacían su trabajo a pasos cortos, haciendo un movimiento con la cintura para no perder el equilibrio. O esas cuadrillas que descargaban sandías o garrafas de vino desde un camión. Se las aventaban y ninguna se caía. Yo esperaba que alguna reventara un cráneo para refrescar la acera con sangre. Y hasta el sonido del impacto imaginaba la onomatopeya que trizaría la tarde. Ahora pienso en las columnas vertebrales de esos hombres y en el trabajo en equipo. Entonces solo los miraba. Me parecían ánimas de día claro, extraterrestres, que hacían rápido su trabajo y luego desaparecían en su nave. Eso es. Gracias. Germán, te agradecemos la presencia hoy día en La Palabra y nosotros nos despedimos y nos encontramos en una próxima oportunidad. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night.